¿Cómo hacer la prescripción de los líquidos intravenosos en niños? En este video nos vamos a basar mucho en la clase que se da al inicio del curso de Niñez 2 y muchos de los conceptos están avalados pues con la evidencia clínica más actualizada. Recordemos que nosotros podemos limitar el uso de los líquidos intravenosos a tres escenarios grandes en niños. Uno es el niño que requiere los líquidos de mantenimiento. Recordemos que es este paciente que está hidratado y que la idea es darle un aporte de líquidos para suplir los requerimientos basales de este paciente. Pero también tenemos el paciente que puede estar con un déficit de líquidos y estar deshidratado. Ahí el objetivo es diferente. Ya no vamos a prevenir la deshidratación, sino lo que vamos a tratar de hacer es corregir ese déficit y llevarlo a un estado, al estado basal. Hay un tercer escenario que es muy frecuente en pediatría, y es el paciente que está hidratado, que puede recibir su mantenimiento, pero que tiene unas pérdidas que son abundantes, y que si esas pérdidas no se reponen de manera adecuada, puede llegar también a una alteración como la deshidratación. Recordemos que básicamente los líquidos de mantenimiento nos van a suplir dos pérdidas fisiológicas, que son las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Recordemos que las pérdidas sensibles básicamente están cubriendo lo que se pierde normalmente por diuresis. Recordemos que la diuresis normal en la mayoría de los muchachos se considera que tiene un gasto de 1 cc por kilo por hora. Las pérdidas insensibles son difíciles de cuantificar en la clínica, por eso reciben ese nombre, y corresponden a lo que se pierde por transpiración, por calentar el aire que se respira, lo que se pierde por aumento en la temperatura y otros tipos de pérdidas que, como dije antes, son difíciles de cuantificar en el ambiente clínico. Entonces, los líquidos de mantenimiento nos van a cubrir esas dos pérdidas, nada más. Si el paciente necesita más, tenemos que adicionarle, y eso es lo que vamos a tratar de dejar claro al final de este video. En pediatría nosotros nos basamos en un paradigma que empezó en 1957 con la publicación de este artículo escrito por Holiday y Ziegler, en donde ellos proponen una forma en que se pueda calcular en la práctica clínica las necesidades de líquidos y de algunos electrolitos en los niños. De ahí es donde vienen las fórmulas que utilizamos ahora y que ha sido el paradigma vigente durante más de 50 años. Recordemos, tengamos en claro entonces, para dejar visto esto y para que todos hablemos el mismo idioma, recordemos que un paciente que está deshidratado está en un estado de déficit, como lo vemos ahí al final de la diapositiva. Cuando usted ya se deshidrató, cuando usted llega a un hospital, cuando llega a un servicio de urgencias y muestra signos de deshidratación, usted ya tiene un déficit en este paciente. La idea es que el médico, como lo vemos ahí, aportando los líquidos, saque rápido del estado de déficit y lo lleve a un estado basal, que es donde queremos llegar a la hidratación del paciente. El otro escenario que vamos a entrar al fondo es el del mantenimiento, y ese paciente que tiene unas pérdidas que van más allá de las pérdidas insensibles y las pérdidas sensibles, que son unas pérdidas que pueden ser por varios motivos: por vómito, pueden ser también frecuentemente por diarrea, o también pérdidas por sangrados, o incluso por otro tipo de pérdidas. Aquel paciente que tiene una ostomía, donde está perdiendo constantemente líquido intestinal, o paciente que tiene una obstrucción intestinal y que tiene una sonda nasogástrica donde está drenando abundante material gástrico. Entonces, estos pacientes, si les damos solamente el mantenimiento, como vamos a cubrir solamente las pérdidas sensibles y las insensibles, estas pérdidas adicionales no estarían cubiertas por el mantenimiento, entonces tendríamos que reponérselas, y eso es lo que me refiero con este tercer escenario.
entramos en materia de cómo va a ser la prescripción de los líquidos para el mantenimiento inicialmente. Entonces, Holley y Ziegler fueron el paradigma predominante, y ellos han influido con su fórmula o con su método para calcular los líquidos en casi todos los médicos a nivel mundial. Cuando uno hacía prescribía los líquidos como lo recomendaron Holley y Ziegler, veíamos que tenemos que calcular las necesidades de agua, calcular las necesidades de electrolitos de este paciente, tener en cuenta si el paciente requería pues un aporte adicional de energía, en este caso pues de glucosa, para evitar hipoglicemia y para evitar cetosis, y al final pues eso se lo dábamos en una solución la cual íbamos fabricando dependiendo de las necesidades del paciente, y esta solución quedaba a una concentración adecuada, pues determinada. Basémonos en este caso clínico. Cojamos este caso clínico para hacer la prescripción de los líquidos de mantenimiento en este paciente. Es un paciente de 6 meses que llega por un cuadro, viene por un cuadro de 2 días de llanto, es llanto inexplicable para los padres, inmotivado, y el día anterior hace una deposición con sangre abundante, rojo, un rojo brillante, un rojo rutilante. Lo describen que es como una mermelada o como una jalea. El diagnóstico que hacen los médicos que lo atienden en el servicio de urgencias es de una invaginación intestinal, y es evaluado por cirugía infantil, quien decide llevar a cirugía. Entonces este paciente queda sin vía oral hasta el momento de la cirugía. Es un paciente que en el momento en que llega al servicio de urgencias está hidratado y en buenas condiciones. Tiene un peso de 7 kilos. Entonces, aquí con este paciente lo que tenemos que dar es uno de los escenarios frecuentes en donde tenemos que aportar los líquidos de mantenimiento, y es el paciente que se queda sin vía oral porque va para un procedimiento quirúrgico. Entonces, vamos a calcular las necesidades de agua. Aplicamos la fórmula de Holley y Ziegler, la cual dice que por los primeros 10 kilos de peso el paciente debería recibir 100 cc por kilo en 24 horas. Si tenemos un paciente que está entre los 11 y los 20 kilos de peso, la idea es que reciba 1000 mililitros, 1000 cc, más 50 cc por cada kilo que pase de estos 10 kilos. Y esto sería la cantidad para 24 horas. Para los pacientes mayores de 20 kilos, 1500 más 20 mililitros por kilo por cada kilo que se pase de los 20 kilos. Entonces para nuestro paciente pues, es un cálculo muy sencillo, pesa 7 kilos, la idea es darle 700 cc en 24 horas. Perfecto. Si lo pasamos por una bomba de infusión, que sería lo ideal, la idea es que estos 700 cc, que es para todo el día, se repartan pues, en 24 horas, lo que nos daría a un flujo de 29.2 cc por hora. Ahí ya solucionamos la primera parte de lo que tenemos que solucionar con nuestros pacientes cuando prescribimos líquidos, y es la cantidad de agua. Listo. Ahora, los electrolitos. Recordemos, Holley y Ziegler nos dijeron en su método, pues en su artículo original, que calculábamos los requerimientos de sodio y de potasio por kilo de peso al día. Para sodio era el caso de 2 a 3 mil equivalentes por kilo al día, potasio 1 a 2 mil equivalentes por kilo al día. Si le aplicáramos esto que dijeron Holley y Ziegler en su método original para nuestro paciente de 7 kilos, la idea era suplir entonces 14 a 21 mil equivalentes al día de sodio y 7 a 14 mil equivalentes por día de potasio. Recordemos que la forma en que nosotros damos el sodio y este potasio es en la forma de cloruro de sodio y de cloruro de potasio. El cloruro de sodio viene con unas ampollas de 10 mililitros y generalmente esos viales vienen con una concentración de 2000 equivalentes por mililitro de sodio y 2000 equivalentes por mililitro de cloro. Lo mismo para el cloruro de potasio, viene en los viales de 10 mililitros también y viene en una concentración de 2000 equivalentes por mililitro de potasio y 2000 equivalentes por mililitro de cloro. Entonces, si nosotros lo fuéramos a aplicar a nuestro paciente,
que pesa 7 kilos, y para el sodio nos daría entonces que tendríamos que adicionarle a los 700 cc de líquidos para las 24 horas, tendríamos que adicionarle entre 7 a 10 cc de cloruro de sodio y entre 3,5 a 7 cc de cloruro de potasio. Hasta ahí la cosa parece sencilla, pero ojo, y prestemos mucha atención a este punto que no se tuvo en cuenta pues en el método tradicional de Holley y Ziegler, y que solo hasta hace unos años, y eso es algo reciente o relativamente reciente, la evidencia clínica empezó a mostrar que cuando uno prescribía especialmente el sodio como lo recomendaban Holley y Ziegler, había un problema, y el problema es que siempre nos iba a quedar una solución hipotónica. Entonces veámoslo en el caso de nuestro paciente. Si teníamos 700 cc, que era lo que teníamos que ofrecerle al paciente durante 24 horas, y le tuviéramos que dar esta cantidad de sodio, teníamos que aportarle aproximadamente 10 cc de cloruro de sodio. Esto haría que esta concentración, o sea, aplicarle estos 20 miliequivalentes de sodio a los 700 centímetros cúbicos de agua, nos quedaría una concentración, ¿cierto?, de aproximadamente 28 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Y qué pasa? Con eso? Hay que tener mucha precaución. 28 miliequivalentes por litro es una solución que es hipotónica. Recordemos que desde las clases presenciales que tuvimos al principio del semestre, hacíamos la advertencia de las soluciones hipotónicas. Entonces, ¿qué pasaría? Pues en este caso voy a dejarlo ahí por un momento y más adelante volveré a retomar el asunto de la concentración de la solución. Entonces ya sabemos que Holley y Ziegler nos funciona muy bien cuando calculamos la cantidad de agua que tenemos que darle al día, pero no nos funciona tan bien cuando tenemos que calcular la cantidad de sodio, porque si lo hacemos como ellos nos recomendaron, siempre nos va a quedar una solución hipotónica, y estas soluciones hipotónicas pueden presentar riesgo para el paciente. Entonces, dejemos ahí el sodio un momentico y veamos el potasio. Recordemos que para el caso de nuestro paciente teníamos que aportarle entre 7 y 14 miliequivalentes al día. Si nosotros le administráramos esos 7 cc de cloruro de potasio a los 700 centímetros de agua, la concentración a la cual quedaría el potasio por litro sería de 20 miliequivalentes. Pueden ustedes hacer los cálculos en su casa, pueden hacerlos. Si había 14 miliequivalentes en 700 cc, en un litro va a quedar 20 miliequivalentes. Esta es la concentración de la solución y la concentración del potasio. Entonces aquí encontramos uno de esos números que podemos decirle mágicos en la formulación de los líquidos, y es que cuando una solución nos queda a 20 miliequivalentes por litro, independiente pues de cuántos centímetros cúbicos de cloruro de potasio tengamos que adicionarle, si queda a esta concentración de 20 miliequivalentes por litro, y al paciente le damos el mantenimiento en agua, en esta solución que tiene 20 miliequivalentes por litro de potasio, siempre, si le pasamos el mantenimiento, el paciente nos va a quedar recibiendo un aporte entre 1 y 2 miliequivalentes por kilo al día. Esto era pues como lo habían propuesto Holley y Ziegler, que deberían ser los requerimientos mínimos de potasio. Entonces, para el caso del sodio hay un problema con la forma de Holley y Ziegler. Siempre nos van a quedar soluciones hipotónicas. En cambio, para el caso del potasio, cuando nosotros utilizamos una solución para dar el mantenimiento y damos la cantidad del mantenimiento que requiere el paciente, entonces nos va a quedar siempre entre 1 y 2 miliequivalentes por kilo al día. Dejemos ahí un momentico los electrolitos y pasemos
al caso de la energía. ¿Cuándo aportar glucosa? Hasta el momento, y lo que les recomendamos a ustedes es que de rutina, a menos que el paciente tenga una contraindicación para recibir glucosas, por ejemplo, el paciente que está hiperglicémico, siempre den entonces líquidos de mantenimiento con dextrosa. Nosotros tenemos dos presentaciones, las más conocidas, las que van a utilizar ustedes, son las presentaciones de dextrosa al 5% y dextrosa al 10%. Recordemos que la dextrosa en agua destilada al 5% tiene 50 miligramos de glucosa por cada centímetro cúbico y al 10% tiene 100 miligramos de glucosa por centímetro cúbico. Vienen en bolsas de diferentes volúmenes. Generalmente los que nosotros vamos a utilizar más en la práctica clínica son bolsas de 500 centímetros cúbicos, y que este aporte de glucosa siempre se debe dar cuando prescribimos los líquidos de mantenimiento en pediatría. Como regla general, tenemos que para los pacientes en el periodo neonatal siempre utilizamos la dextrosa al 10%. Por fuera del periodo neonatal utilizamos para el mantenimiento la dextrosa al 5%. Esto puede variar dependiendo de las condiciones del paciente, de si presenta una hipoglicemia, si tiene un mayor consumo de glucosa, dependiendo pues de la condición clínica. Pero por regla general, para que ustedes tengan de dónde partir en la prescripción de estos líquidos, utilicen para el periodo neonatal dextrosas al 10% y por fuera del periodo neonatal dextrosas al 5%. Ahora, centrémonos aquí un momentico en la concentración de la solución, en buscar la solución adecuada para dar estos líquidos de mantenimiento. Recordemos que ya sabemos cuánto le vamos a dar de agua, ya sabemos cuánto el paciente mínimo va a requerir de potasio, y que tenemos que darle un aporte mínimo de sodio, pero que ese aporte de sodio no sea en una solución que sea hipotónica. Recordemos que las soluciones hipotónicas tienen riesgo para el paciente. Esta señal de riesgo es que cuando usted utiliza soluciones hipotónicas puede causar hiponatremia en el paciente. Recordemos que la tonicidad está en relación con la osmolaridad. La tonicidad habla pues más de una osmolaridad que sea efectiva, o sea que es lo que está ocurriendo dentro del paciente, en el organismo del paciente, y cómo reacciona esta concentración. Recuerden que básicamente la tonicidad de estas soluciones está dada directamente proporcional a la cantidad de sodio, y que por más otros componentes que tengan las soluciones, la osmolaridad estará en últimas determinada por la cantidad de sodio. La evidencia clínica, que es una evidencia relativamente reciente, apenas hasta la primera década del año 2000, se empezaron a hacer experimentos clínicos sobre la seguridad de las soluciones isotónicas versus las hipotónicas. Recordemos que las hipotónicas han sido lo que nos ha regido durante los últimos 50 años por el modelo propuesto por Holley y Ziegler. Pero esto nunca se experimentó en pacientes, y había un gran bache en el conocimiento clínico aplicado de estas soluciones. Entonces, ¿qué pasó cuando se sometieron a experimentos clínicos, a ensayos clínicos? Una revisión sistemática de la colaboración Cochrane del 2014 nos reunió la evidencia publicada de ensayos clínicos hasta el momento, y encontró que consistentemente los pacientes que recibían líquidos isotónicos tenían menos riesgo de hacer hiponatremia. O lo contrario, los pacientes que recibían líquidos hipotónicos tenían mayor riesgo de presentar una hiponatremia. Y esto se vio pues en este número de ensayos clínicos, donde constantemente podía verse ese riesgo. Entonces, recordemos que en el ejercicio que veníamos desarrollando, nuestro paciente que pesaba 7 kilos, al cual le teníamos que dar entre 14 y 21 mil equivalentes al día de sodio, si le damos esa concentración de la solución en la cual nosotros estábamos fabricando acá,
nos quedaba entonces muy hipotónica, con 20 miliequivalentes por litro de esta solución. Entonces, la idea es no utilizar este método de Hawley-Seager para el cálculo de los requerimientos de sodio, y más bien saltarnos y simplificar este paso así, utilizando soluciones que sean isotónicas, las cuales ya vimos que son más seguras para los pacientes porque disminuyen el riesgo de presentar hiponatremia derivada de los líquidos. Entonces, si nosotros ya sabemos cuánta cantidad de agua le vamos a dar al paciente, sabemos que le vamos a dar potasio y que nuestra solución debe tener la cantidad de sodio debe determinar que sea una solución isotónica. Entonces tenemos que encontrar una solución isotónica que además nos aporte dextrosa. Entonces miremos comercialmente con cuáles soluciones contamos. Tenemos de las soluciones que son isotónicas, ¿cierto? Tenemos la solución salina normal. Recordemos que tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio, 154 miliequivalentes por litro de cloro, y que es el ejemplo de la solución isotónica. Pero esta solución salina normal no tiene dextrosa, o sea que para el caso de nuestro paciente no sería lo indicado. Tenemos otra solución que se considera isotónica, que es la solución de lactato de Ringer, donde tenemos una concentración de 130 miliequivalentes por litro de sodio. Además de cloro, de tener una cantidad pequeña, 4 miliequivalentes por litro de potasio, y tener otros componentes como calcio y lactato. Pero no tenemos dextrosa. Hay unas presentaciones comerciales del lactato de Ringer que no están disponibles en Colombia, hasta donde tengo conocimiento, en donde el lactato de Ringer ya viene con una dextrosa al 5%. Estas soluciones de lactato de Ringer con dextrosa son utilizadas en otras partes del mundo para los líquidos de mantenimiento en pacientes que tienen dengue, o para los líquidos de tratamiento, dependiendo pues de las complicaciones de esta enfermedad. En Colombia tenemos una solución que se llama el suero mixto, la cual es una solución salina en dextrosa al 5%. Es decir, por cada litro de esta solución tenemos 154 miliequivalentes de sodio, 154 miliequivalentes de cloro, y tenemos una dextrosa al 5%. Entonces esta solución nos ayuda a resolver mucho el problema de nuestro paciente, en el cual le teníamos que dar una solución isotónica, pero que además tuviera dextrosa. Entonces, ¿cómo sería la orden de los líquidos para nuestro paciente? Entonces, como nuestro paciente va para el procedimiento quirúrgico, la idea es que se quede sin vía oral, y los líquidos ya consideramos que como le tenemos que dar una solución isotónica, pero que además tenga dextrosa, nuestra solución ideal sería el suero mixto. La presentación en la que viene, 500 cc, pero recordemos que el suero mixto no trae potasio, entonces tendríamos que adicionarle ese potasio. ¿A cuánto? La cantidad necesaria de potasio para que quede a una concentración de 20 miliequivalentes por litro de potasio. Entonces este catrol que ustedes ven ahí es una de las presentaciones comerciales del cloruro de potasio, y entonces para que quede a una concentración de 20 miliequivalentes por litro de potasio, entonces a cada 500 tendríamos que adicionarle 5 centímetros cúbicos de esta solución de cloruro de potasio. Si estuviéramos utilizando más bien bolsas de 1000 centímetros cúbicos del suero mixto, tendríamos que adicionarle 10 centímetros de cloruro de potasio para que quede a 20 miliequivalentes por litro de potasio. Y esta solución se la pasaríamos entonces a 29.2 cc por hora. Entonces, para ir recapitulando, calculamos qué hicimos con este paciente. Calculamos la cantidad de agua que necesitaba, ¿cierto? Luego hicimos un cálculo que en este momento de electrolitos, pero que en este momento sabíamos que si lo hacemos por ese lado nos va a quedar una solución hipotónica. Entonces la recomendación que les hago ahorita es no calcular por kilo de peso las necesidades, la cantidad de
de sodio, sino más bien escoger una solución que sea isotónica. Y en cuanto al potasio, aquí sabemos que si nuestra solución a la cual le vamos a dar el mantenimiento tiene una concentración de 20 miliequivalentes por litro de potasio, automáticamente a este paciente, independiente de la cantidad que le pase al día al final, nosotros le estamos dando entre 1 y 2 miliequivalentes por kilo al día, si le damos el mantenimiento. Esta es la regla del potasio en estos líquidos de mantenimiento. Utilizar soluciones que tengan 20 miliequivalentes por litro de potasio. Dejamos acá entonces en nuestro primer escenario, que es el de los líquidos de mantenimiento. La idea es que en el transcurso de la rotación se hagan ejercicios pues con cada uno de los profesores en los pacientes que vean en las salas. Ahora vamos a tocar el segundo escenario donde utilizamos con frecuencia líquidos intravenosos, y es el de la deshidratación. Resulta que uno de los escenarios frecuentes en pediatría es el de la deshidratación secundaria a diarrea. La diarrea es una enfermedad que es muy prevalente y que ha permitido a la medicina aprender mucho, especialmente en la parte práctica, o sea, en la aplicación de cómo se debe reponer los líquidos en niños que tienen este problema. Recordemos que nosotros tenemos un paciente que ya tiene un déficit. Él, antes de llegar al hospital, antes de llegar al médico y contactarlo y que usted lo esté evaluando, este paciente ya ha perdido una cantidad importante de líquidos. Y que lo que buscamos es reponerle rápidamente ese déficit para llevarlo al estado de hidratación. Entonces aquí, nosotros en Colombia tenemos un esquema de hidratación para diarrea, que es el llamado esquema de hidratación rápida. Antes de este esquema, para no decir antiguamente, pues, porque tampoco es de hace un par de años, antes de volverse muy frecuente el uso de los esquemas de hidratación rápida, los pacientes se hidrataban, el déficit con el que llegaban se les calculaba y se hidrataban en 24 o 36 horas. Con los esquemas de hidratación rápida cambió esto, y nosotros este déficit se lo reponemos en 2, en 4 o en 6 horas. Esto por eso se llama hidratación rápida. Aquí, como la hidratación se va a hacer en muy poco tiempo, no tenemos en cuenta las necesidades de mantenimiento del paciente. En los esquemas de hidratación lenta sí se tenía en cuenta el mantenimiento del paciente, porque como le dije ahorita, este déficit se reponía entre 24 a 36 horas, era mucho tiempo. Por eso había que darle mantenimiento, asegurar el mantenimiento en este paciente. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando se está hablando estos pacientes y cuando usted decide dar hidratación venosa y hacer hidratación rápida en estos pacientes con diarrea? Una de las cosas que se debe hacer es calcular el déficit. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos este déficit de líquidos, lo que ya perdió el paciente? Tenemos unos signos clínicos. Hay varios que han sido avalados por la experiencia clínica. Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, están en la estrategia IEPI y están también en la guía práctica clínica del Ministerio de Salud para atender niños con enfermedad diarreica aguda. Los 4 signos que tienen mejor desempeño clínico para el diagnóstico de la deshidratación son los ojos hundidos, el signo del pliegue, el estado clínico o el estado de conciencia, entonces que puede ser variable desde estar irritable por tener mucha sed hasta estar letárgico, inconsciente, con incapacidad para beber. Y el cuarto signo es presentar sed. Es uno de los signos muy sensibles para el diagnóstico de la deshidratación. Recuerde que esta sed, pues, en el niño muy pequeño se manifiesta como beber o querer beber ávidamente. Bueno, con esto, la combinación de estos signos clínicos, pues establecemos pues un grado de deshidratación. Y clásicamente, históricamente, tenemos 3 grados de deshidratación. Grado 1 o deshidratación leve, grado 2 o deshidratación moderada y grado 3 deshidratación grave. El déficit calculado, o sea, para que usted tenga ya signos clínicos
catalogados como, que lo hagan catalogar a usted como una deshidratación grado 1, el déficit mínimo son 50 cc por kilo. El grado 2, un paciente que tenga signos clínicos para tener una deshidratación grado 2 ha perdido entre 50 y 100 cc por kilo. Y el paciente que ya llega con signos de deshidratación grave, este paciente ha perdido al menos, y lo repito, al menos 100 cc por kilo. Algunos pacientes tienen déficit de hasta 150 o hasta 200 cc por kilo. Pero mínimo lo que tenemos que responder a estos pacientes para arrancar son 100 cc por kilo. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud no utiliza esta nomenclatura de leve, moderado o grave, sino que junta los grados de deshidratación 1 y 2, o leve y moderado, en uno solo, que se conoce como algún grado de deshidratación. A este paciente entonces hay que darle entre 50 y 100 cc por kilo. Generalmente los pacientes que tienen algún grado de deshidratación llegan en buenas condiciones o en condiciones que permiten la hidratación por vía oral, y esta es la mejor forma para poder rehidratar a estos pacientes, la vía oral. Es lo que se conoce el plan B de la Organización Mundial de la Salud, y que, como ven ustedes acá en esta figura, pues también está en la estrategia IEPI. Los pacientes, nos vamos a centrar acá en los pacientes con deshidratación grave, porque este paciente con deshidratación grave con frecuencia llega tan comprometido que es incapaz de beber, o llega en una condición de gravedad tal que tenemos que actuar muy rápidamente y con poco margen de error. Entonces no podemos, tenemos que saltarnos esa fase en donde probamos si el paciente es capaz de beber o tolera o no, y tenemos que ir directamente a la hidratación venosa. Entonces recuerde que desde el punto de vista de la OMS y también de la guía del Ministerio de Salud de Colombia, la deshidratación grave por diarrea se debe tratar con hidratación intravenosa e hidratación rápida. Bueno, este tratamiento para deshidratación grave es lo que se conoce como el plan C. Este es el esquema que ustedes ven aquí, es el esquema que está en la estrategia IEPI, que también es muy parecido al que tiene la guía de diarrea del ministerio, y corresponde a administrarle vía intravenosa 100 cc por kilo, al menos 100 cc por kilo de déficit a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo se debe administrar estos 100 cc por kilo? El plan C que tiene la Organización Mundial de la Salud recomienda entonces dar primero un bolo de 30 cc por kilo y los siguientes 70 cc por kilo pues, posteriormente. Ellos hacen una diferencia en que la velocidad de administración debe variar dependiendo de la edad. Si el paciente todavía no cumple el año, es menor de un año, la idea es que se haga algo más lento, en 6 horas. Y si el paciente ya tiene más de los 12 meses, ya tiene los 12 meses cumplidos o más, la idea es hacerlo en la mitad del tiempo. Entonces, en un niño menor de un año, la idea es que los primeros 30 cc por kilo se pasen en 1 hora y los restantes 70 cc por kilo en 5 horas. Si el muchacho ya cumplió el año, entonces esos primeros 30 cc por kilo van en 30 minutos y los restantes 70 en 2 horas y media. Misma cantidad, o sea, al final se le pasan 100 cc por kilo a ambos tipos de pacientes. Lo que cambia es el tiempo. Menor de un año lo hacen en 6 horas y cuando ya tiene el año cumplido lo hacen en 3 horas. La idea es estar reevaluando a este paciente porque él debe empezar a mejorar rápidamente. O sea, en cuestión de 1 hora este paciente ya muestra los signos de mejoría, empieza a mejorar su estado de conciencia, empiezan a mejorar sus constantes vitales, y la idea es que vaya mejorando. ¿Qué pasa si hay algún deterioro durante el tiempo en que estamos administrando? La idea es volver y pasar otro bolo de 30 cc por kilo para 1 hora, ¿cierto? Y continuar con la hidratación así. ¿Qué pasa si al cabo de esta hidratación, de corregir estos 100 cc por kilo en el tiempo especificado, nuestro paciente todavía tiene algunos signos de deshidratación?
Uno podría ser ofrecer suero oral, empezar a ofrecer suero oral a una cantidad de 25 cc por kilo para una hora para terminar de hidratar a este paciente. O si el paciente no es capaz todavía de tolerar la vía oral o de consumir el suero oral por vía oral, la idea es que estos 25 cc por kilo se pasen en adicionales, se pasen en una hora vía intravenosa. Entonces, hay pacientes, como le dije ahorita, que con todos arrancamos en 100 cc por kilo, pero hay pacientes que posiblemente requieran 25 cc por kilo adicionales en una hora adicional, sumando un total de 125 cc por kilo. Incluso en algunos pacientes hay que repetir esos bolos y podemos llegar hasta 150 cc por kilo. Las soluciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el plan C son dos. Tenemos el lactato de Ringer y tenemos la solución salina normal. Recordemos que estas soluciones tienen unas características que son, ambas son soluciones isotónicas, son cristaloides en el caso de que el paciente pueda estar entrando en un choque hipovolémico por esta deshidratación grave, pues también nos van a ayudar a expandir rápidamente el volumen intravascular y sacar al paciente más rápido del choque. No tienen dextrosa, y ahorita voy a hacer el comentario porque es mejor que no tengan dextrosa, o no tienen potasio o tienen una cantidad muy pequeña de potasio. Entonces, recordemos que uno de los trastornos electrolíticos más frecuentes que sufren los pacientes que han tenido diarreas, especialmente los que se han deshidratado, es la hipocalemia. ¿Cuál es la recomendación entonces de los expertos en este caso para evitar una posible hipocalemia? Si usted está hidratando con lactato de Ringer o con solución salina a estos pacientes en el plan C, la idea es que apenas el paciente sea capaz de beber, empecemos a administrar sorbos de suero oral. Recordemos que el suero, las sales de rehidratación oral, tiene una cantidad muy buena de potasio. Ahí viene cuánto tienen. Tienen 20 miliequivalentes por litro de potasio. Es un buen aporte, es un buen líquido para aportarle una cantidad significativa de potasio al paciente, y apenas este paciente ya sea capaz de tomarlo por su propia cuenta, entonces debemos empezar a administrarlo. Y si es posible, terminar la hidratación por vía oral. ¿Por qué es mejor que estas soluciones no tengan dextrosa? Ahorita para el mantenimiento prácticamente dejábamos que era obligatorio utilizar dextrosa en los líquidos de mantenimiento, a menos que hubiera una contraindicación. Para nuestros pacientes en el plan C, la idea es no hacer hidrataciones con soluciones que tengan dextrosa al 5%, o sea, como la dextrosa en agua destilada al 5% o el mismo suero mixto. ¿Por qué? Porque la cantidad de dextrosa que tienen estos, y la cantidad y la velocidad de los líquidos que le vamos a administrar en estas horas podría predisponer a que el paciente hiciera una hiperglicemia. Y recordemos que si el paciente nos hace una hiperglicemia importante, por ejemplo, por encima de 180 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, este paciente podría empezar a tener glucosuria y empezar a estimular pues la pérdida renal de agua y empezar a tener una diuresis osmótica, y estos pacientes se van a demorar más tiempo en hidratarse. Entonces, por eso es que los líquidos que escogemos para hacer una hidratación rápida o no tienen dextrosa o deberían tener una concentración muy bajita. Muy bajita es por debajo pues del 2% para abajo de dextrosa. Pongámoslo entonces en un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene 12 meses de edad, viene con deposiciones líquidas aproximadamente 16 por día desde hace unos 3 días, y en la mañana empeoró. El paciente llega al servicio de urgencias, lo encuentran letárgico, tiene los ojos hundidos, tiene una presión arterial todavía dentro de lo normal, tiene una frecuencia cardíaca aumentada y, como les dije ahorita, tiene estos signos de deshidratación. Es catalogado o clasificado como un paciente con una deshidratación grave. El peso del paciente son 9 kilos. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento para este paciente? Entonces, las órdenes serían: la idea es hacer el plan C. ¿Y cuánto tenemos que darle? 100 cc por kilo. Recuerden que repartidos en 30 y 70 cc por kilo. Podemos utilizar dos soluciones, lactato de Ringer o solución salina. La primera opción debería ser siempre el lactato de Ringer.
En este caso, entonces, viene una presentación de 500 cc en bolsas de 500 cc. La idea es pasarle los primeros 30 cc por kilo. Para nuestro paciente serían 270 intravenosos en 30 minutos. En 30 minutos. Algunos dicen, bueno, si este paciente tiene 12 meses, ¿cómo lo enfoco? ¿Como un menor de un año o como el mayor de un año? Si tiene apenas los 12 meses recién cumplidos. Entonces, como ya tiene los 12 meses cumplidos, este paciente ya no es menor de un año. La idea es que se puede enfocar como el paciente de un año o más. Entonces, nos faltaría pasarle los otros 70 cc por kilo, que en este caso son 630 cc intravenosos, para 2 horas y media. Tiempo de hidratación total, 3 horas, y la cantidad van a ser 100 cc por kilo. Recordar algo importante, mientras se está haciendo el plan C, la idea es no dar vía oral, excepto, como lo mencionamos ahorita, si el paciente es capaz de tolerar o ya es capaz de consumir pequeñas cantidades de suero oral, se puede empezar a dar pequeñas cantidades de suero oral. Bueno, el tercer escenario donde utilizamos líquidos intravenosos es el de la reposición de las pérdidas. Como lo mencionamos ahorita, esto puede ser entonces es un escenario donde el paciente no es suficiente el mantenimiento para evitar una deshidratación y hay que reponer estas pérdidas. Muchas veces lo que uno hace es calcular cuánto va a tener de pérdidas y se basa en lo que pasó en las últimas horas. Se basa en el pasado para tratar de predecir el futuro. Y esto es lo que en la escuela de la Universidad de Antioquia llamamos las pérdidas proyectadas. Recuerden que esto lo podemos hacer pues, para pacientes que han tenido pérdidas adicionales por vómito, por diarrea, por sangrados, incluso por ostomías o por sondas. Recuerden que la mejor forma de prevenir una deshidratación, por ejemplo en un paciente que tiene diarrea, es ofrecer el mantenimiento y reponer las pérdidas por vía oral. Pero en el caso de algunos pacientes, sobre todo en el escenario hospitalario, esto puede que por la condición clínica del momento no sea posible. O de pronto el paciente no consume los alimentos necesarios para garantizar el mantenimiento o tiene tantas pérdidas que es imposible reponerlas todas por vía oral. Y es necesario, no es obligatorio, pero sí es necesario, se vuelve necesario hacerlo intravenoso. Entonces, ¿cuál es el escenario más frecuente que posiblemente les toque enfrentar a ustedes? Y es, así como vimos ahorita, el paciente que llega con una deshidratación grave por diarrea, estos pacientes muchas veces llegan a una deshidratación grave es porque han tenido muchas pérdidas, ya sea por deposiciones, como vimos en el caso del ejemplo, o porque tienen intolerancia a la vía oral y no son capaces de hacer la reposición por vía oral. La guía para la atención de niños con enfermedad diarreica aguda del Ministerio de Salud recomienda que a todo niño que haya llegado con una deshidratación grave por diarrea, dejarlo hospitalizado al menos 24 horas. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que estos pacientes han llegado en un estado de gravedad importante y que puede que la deshidratación se haya corregido en poco tiempo, en 3 horas. Pero lo que lo llevó a esa deshidratación muy posiblemente tome más tiempo para mejorarse. Entonces, en 3 horas el paciente ya puede estar hidratado, pero posiblemente en 3 horas esas deposiciones o esa diarrea con ese gasto que traía no esté mejor. Además, los pacientes que han tenido deshidrataciones graves están más propensos a presentar trastornos electrolíticos como la hipocalemia, también están más predispuestos a mostrar falla renal prerrenal o incluso a hacer complicaciones gastrointestinales como el ilio postdiarrea o el ilio por diarrea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? La idea es que se hospitalicen para garantizar que el paciente pueda recibir su mantenimiento y hacer la reposición de cada una de esas pérdidas que está teniendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que recomiendo a los expertos es calcule cuánto es el gasto fecal de este paciente, o sea, cuántas
de posiciones por día ha venido haciendo. ¿Cuánto fueron las últimas 24 horas? ¿Cierto? La idea es que usted puede clasificar al paciente en si tiene alto o bajo gasto. Entonces, eh, por, por recomendación de expertos, se ha dicho que una diarrea que cause más de 10 deposiciones abundantes, líquidas en 24 horas, es de alto gasto. Y lo que causa, y aquella diarrea que se presente con menos de 10 deposiciones abundantes líquidas, pues se considera de bajo gasto. Cuando usted ya ha catalogado el gasto que tiene el paciente, entonces usted determina. La idea es que los pacientes con bajo gasto, si están recibiendo el mantenimiento por vía oral o por líquidos endovenosos, dependiendo de la condición clínica, se les adicione 50 cc por kilo al día extras al mantenimiento para reponer esas pérdidas que están teniendo o que vayan a tener, que yo proyecto que van a tener. Si el paciente tiene alto gasto, entonces aportamos, además del mantenimiento, aportamos entre 50 y 100 cc por kilo al día. Para el caso de nuestro paciente, recordemos que tenía 12 meses, llegó con 16 deposiciones abundantes, líquidas por día. En las últimas 24 horas fueron 16 y que llegó con una deshidratación grave que ya corregimos, ¿cierto? Entonces, como se nos va a quedar hospitalizados, lo que tenemos que hacer con nuestro paciente es ver cómo estaba este gasto. Ya cuando está hidratado, ya pasó la emergencia, entonces ya nos podemos sentar y más o menos cuantificar el gasto fecal de este paciente. Resulta que para nuestro paciente eran 16 por día, o sea, más de 10 por día, lo que lo cataloga como una enfermedad diarreica aguda de alto gasto. Entonces, teníamos los 9 kilos que pesaba el paciente, recordamos que lo clasificamos como alto gasto y que decidimos darle entre 50 y 100 cc por kilo al día de estas pérdidas proyectadas. Podemos escoger acá 100 cc por kilo para este ejemplo. Entonces, 100 cc por 9 kilos nos daría 900 cc en 24 horas. Recuerden que esto es independiente del mantenimiento. Si el paciente, en este caso nosotros creemos que nuestro paciente nos va a recibir la vía oral, creemos que lo va a hacer y lo va a hacer de manera adecuada, entonces el mantenimiento va a estar por vía oral y le dejamos las pérdidas proyectadas para una diarrea de alto gasto. ¿En qué solución? Entonces le podemos dar una solución, recuerden que sea isotónica para evitar la hiponatremia. Aquí pues como el paciente está comiendo no es necesario, no es obligatorio utilizar dextrosa, pero la vamos a utilizar, entonces vamos a utilizar un suero mixto. Y a este paciente sí que le tenemos que adicionar potasio. ¿A cuánto? Vamos a empezar con una concentración mínima de 20 miliequivalentes por litro de potasio, para garantizar así al menos 1 o 2 miliequivalentes por kilo al día. En este caso pues lo vamos a pasar a este flujo. Ahora, recordemos, si el paciente no recibe el mantenimiento, la idea es que este mantenimiento se le debería adicionar por vía venosa al paciente. Entonces, asumamos que el paciente de pronto no es capaz de recibir la vía oral adecuadamente y nos toque también adicionar el mantenimiento. ¿Cuánto sería el mantenimiento para este paciente que pesa 9 kilos? Como ya ustedes saben, 100 cc por kilo. Entonces serían unos 900 cc adicionales a las pérdidas proyectadas. Vean la cantidad de líquidos, que es muy importante, es una cantidad muy importante, es muy significativa, ¿cierto? Y que debemos tenerlo siempre en la cabeza, porque este paciente está recibiendo estos dos cálculos. Porque este es el ejemplo del paciente que no es capaz de recibir la vía oral y le tenemos que adicionar el mantenimiento. Lo podemos utilizar en la misma solución y pasarlo entonces, en este caso serían ya 900 cc 24 horas, sino darle 1800 cc para las 24 horas. Bueno, para terminar, algunas ideas grandes para que se les quede en la cabeza.
para que vayan entonces a las lecturas que están en la página de apoyo docente, en la plataforma de apoyo docente, donde es la carpeta de líquidos. Ahí van a encontrar pues artículos recomendados si quieren profundizar pues en este tema, y también la idea es que con los profesores de cada rotación los contacten y o hagan ejercicios de líquidos con los pacientes que están viendo o en pacientes simulados también. Entonces, a modo de resumen, recordar que para el mantenimiento, para el escenario del mantenimiento, la idea es utilizar para el cálculo de los líquidos, seguir utilizando la fórmula de Holley y Ziegler. La idea es que es dejar de usar los líquidos hipotónicos, ¿cierto? Entonces, hacerle caso en la cantidad de agua Holley y Ziegler, pero no hacerle caso en el cálculo del sodio especialmente. La idea es utilizar soluciones que sean hipotónicas. Siempre vamos a ofrecer el mantenimiento en los niños hasta el momento con dextrosa. Recuerden, si estamos hablando de niños en el periodo neonatal, dextrosa al 10% y por fuera del periodo neonatal dextrosa al 5%. Que esto puede cambiar dependiendo pues de las condiciones del paciente. Si el paciente requiere más flujo metabólico, pues tendríamos que aportarle concentraciones diferentes. En este caso pues ya estamos pasando la cosa de la preferencia y más es la obligación de utilizar soluciones isotónicas, y por ahora le estamos adicionando el mantenimiento potasio. ¿A qué cantidad? Para evitarnos un cálculo, para evitar el cálculo de 1 o 2 miliequivalentes por kilo al día, la solución que nosotros escojamos para el mantenimiento, ¿cierto? Preparémosla para que quede una concentración de 20 miliequivalentes por litro. Esto se logra adicionándole 5 cc de la solución de cloruro de potasio a cada 500 de la solución que vayamos a utilizar, sea dextrosa, sea suero mixto, sea la que vayamos a utilizar. En el caso de la deshidratación, el escenario más frecuente donde ustedes posiblemente tengan que hidratar pacientes es el paciente deshidratado por diarrea. Nosotros por escuela les enseñamos a ustedes a hacer la hidratación rápida en pacientes con diarrea. La idea es que siempre se calcule el déficit, y esto se hace a través de los signos clínicos y clasificando la gravedad de la deshidratación. Recordemos que si el paciente queda clasificado como algún grado de deshidratación, vamos a utilizar entre 50 y 100 cc por kilo en cuestión de 2 a 4 horas. Y si el paciente tiene una deshidratación grave, la idea es empezar al menos con 100 cc por kilo, pero nos podemos ir hasta 150. Y estos primeros 100 cc por kilo ya vimos cómo se administraban, y la idea es hacerlo rápido en 3 a 6 horas, dependiendo de la edad del paciente. Tener en cuenta que si el paciente fue hidratado por esta deshidratación grave con solución Ringer o solución salina, ofrecer suero oral apenas el paciente sea capaz de beber para empezar a reponer potasio, un potasio que posiblemente este paciente le va a hacer falta. En el tercer escenario de la reposición de las pérdidas, lo que tenemos que determinar, recordé que la mejor forma de reponer las pérdidas y dar el mantenimiento en los pacientes, la forma más fisiológica es la vía oral, pero en el escenario hospitalario posiblemente esta vía oral esté comprometida total o en parte. Entonces tenemos que ver cuánto del mantenimiento es capaz de recibir el paciente y cuánto de lo que se le debe reponer por las pérdidas es capaz de recibir. Una vez hecho esto, cuantificamos las pérdidas. En el caso de diarrea se calcula, dependiendo de si esta diarrea es de bajo gasto o de alto gasto, y la idea es determinar cuánto líquido reponer pues basados en esto. Recuerde que si es de bajo gasto, entonces damos 50 cc por kilo al día adicional al mantenimiento, y si es de alto gasto damos entre 50 y 100 cc por kilo al día adicional al mantenimiento. Muchas gracias.